Y, ok, hoy vamos a ver la segunda parte de biología. Se acuerdan que en la anterior habíamos estado viendo esta parte de la definición, el método científico, cómo se da, cómo se genera, y pues hoy vamos a comenzar con el tema 2 con la unidad 2. Entonces vimos esto, cuál es la definición de biología que estudia, cuál es su campo epistemológico, luego vimos las diferentes disciplinas que hay, ¿no? Que en este caso de las cuales se derivan, ¿no? De la biología y que al mismo tiempo se complementan. Luego vimos un poco las diferencias entre el pensamiento empírico y el pensamiento científico, ¿no? Y entonces un poco solamente para retomar aquí, veíamos que el pensamiento, en este caso empírico, se aprende con la experiencia, no necesita una comprobación, ¿no? Prácticamente no es una situación que derive en experimentación y mucho de esto son como especulaciones. Entonces lo acabamos de ver exactamente hace unos días, por ejemplo, el día del sismo, el día en que tembló el 18 y en la noche, y entonces al otro día, pues era el sismo, ¿no? Bueno, era el simulacro. Entonces mucha gente piensa, es que atraemos los temblores, ¿no? Por esta cuestión del pensamiento que se va derivando de que, por ejemplo, el 19 del año pasado se hizo el simulacro, luego un sismo, luego de que 2 veces antes había habido un sismo el día 19, en fin, entonces así se va generando el pensamiento empírico que no necesariamente es correcto, más bien siempre la mayoría de las veces es un pensamiento muy, muy incorrecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros ejemplos es como, por ejemplo, aprendemos a jugar fútbol, pero en la práctica, o sea, no necesitamos experimentarlo, ¿no? Vamos aprendiéndolo conforme va pasando. Pero, por ejemplo, las leyes de Mendel, para que sean leyes y se puedan repetir, tiene que haber una experimentación, o como la ley de Coulomb, esta de que los polos opuestos se atraen, los opuestos iguales se repelen, o, por ejemplo, jugar con un yoyo, pues lo aprendemos prácticamente de la experiencia, ¿no? Vamos aprendiendo a hacer trucos y todo conforme lo vamos dominando. También el arte de maquillarse, por ejemplo, se va aprendiendo, o vestirse, ¿no? Comer, pero, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, la fórmula y todo lo que deriva de esto, pues es parte de una práctica científica, ¿no? Entonces, es un poco nada más para dejar claro ahí cuál era. Por cierto, hoy tembló otra vez aquí en esta zona de la ciudad, ¿no? Fue muy curioso porque fue un mini temblor, pero fuerte, de 2 grados, pero a 1000 metros de profundidad, o sea, muy, muy bajito. O sea, para que bueno, los sismos usualmente son 18 kilómetros abajo, 24 kilómetros abajo. Entonces, este fue de 1 y fueron 2,7 grados, 2,4. Entonces fue fuerte, pero fue nada más unos segundos por acá. Seguro, si alguien vive por la del Valle o Coyoacán o todo, pues lo habrá sentido. Pero no, ustedes viven más lejos, ¿no? De todo eso. ¿Nadie vive por aquí, por esta zona? No, ¿verdad? Perfecto, entonces, bueno, qué bueno que no lo sintieron. Entonces, esta gráfica, creo que ya la habíamos visto alguna vez, es parte de cómo se genera el conocimiento, se genera a partir de la observación, ¿no? Que es observar un fenómeno. Entonces, por ejemplo, yo observo un fenómeno cualquiera y a partir de él yo puedo empezar a tratar de buscar, en este caso, lo que son respuestas a este. Entonces, todo el conocimiento que nosotros tenemos ha partido de esto, que es algo muy sencillo, que es el método científico. Y se llama método, pues porque prácticamente es una serie de pasos que hay que ir siguiendo, pues para poder llegar a resultados o a comprobaciones o leyes. Entonces, vamos a ver un poco ahí. Entonces, yo observo un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, yo observo un fenómeno el que sea. Entonces, por ejemplo, mi fenómeno que yo observo es mirar al cielo, ¿no? Observo el cielo. Y entonces yo me voy a hacer una serie de preguntas y me voy a plantear un problema. El problema en el método científico, o sea, el segundo paso, es siempre plantearlo en forma de pregunta. Y entonces yo me pregunto aquí, por ejemplo, ¿por qué es azul? Ajá, ¿por qué es azul el cielo? Ajá, entonces me planteo esta pregunta y ya tengo un problema.
Entonces, primero observo el cielo, luego me pregunto por qué es azul el cielo. Luego comienzo a hacer una serie de hipótesis. Las hipótesis parten de ser respuestas a esta pregunta, pero respuestas que parten prácticamente del empirismo o de algún tipo digamos, pensamiento científico más elaborado que plantea algún tipo de respuestas por combinaciones o por deducciones o inducciones. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis sería, ¿por qué el cielo es azul? Y no sé, la mayoría diría, no, porque es el reflejo, ¿no? Es el reflejo del mar, ¿no? Muchos dicen esto, es el reflejo del mar. Otros dicen, el cielo es azul, no sé, porque tiene gases, ¿no? Y así pueden salir varias hipótesis. Entonces, o otro incluso puede decir, es azul por la reflexión de la luz. ¿Mm? Y entonces ya tenemos varias hipótesis, es decir, varias respuestas. Ahora, el cuarto paso es la experimentación. ¿Y qué es la experimentación? Pues es replicar el fenómeno observado, o sea, replicar este fenómeno, replicarlo en laboratorio y a partir de ahí cuantificarlo. Y entonces la cuantificación, ¿no? Parte de tomar y llevar, a planificar, en este caso, entre la hipótesis y la experimentación hay algo que se llama planeación de la experimentación, que es planear con qué experimento yo puedo organizar y ver qué hipótesis tengo. Ahora, algo muy importante, las hipótesis se hacen no con esta cuestión de tratar de que sean correctas. No, eso es como un gran error, ¿no? Y que siempre nosotros pensamos cuando hacemos hipótesis, sobre todo si ustedes se van a dedicar un poco a la ciencia o algo así, por ejemplo, en hacer hipótesis correctas, es decir, querer contestar solamente de la nada una respuesta. Entonces, no, para poder llegar a una conclusión, se tienen que hacer muchas hipótesis y la idea es ir descartando hipótesis, así esta sirvió, esta no, esta sí, esta no. Entonces, por ejemplo, ahora con las vacunas que vimos de COVID, la manera en que las hicieron tan rápidas es un poco un hit para la ciencia, va a quedar como una cuestión muy interesante porque lo hicieron muy rápido las vacunas, ¿no? Pero antes tuvieron que experimentar. ¿Y por qué las hicieron tan rápido? ¿Alguien tiene idea de por qué las vacunas las hicieron tan rápido? Usualmente las vacunas para una peste, una plaga o algo así, tardan muchísimos años. Por ejemplo, la última pandemia que hubo, se tardaron casi 10 años, ¿no? Desde que empezó hasta que concluyó, pues casi 10 años. Aquí fueron 3. Leonardo, ¿por qué te imaginas que hoy fue tan pronto la vacuna, que en menos de un año ya teníamos la vacuna de COVID? Pues yo pensaría que era porque pues era un problema bastante inminente y que había bastantes farmacéuticas que estaban desarrollando la vacuna, Ajá. varias de ellas de las más grandes actualmente. Ujú. Entonces, por ello pensaría yo, pero no sé. Por ahí Maestro, exactamente. Dime, Caleb. lo que yo he investigado, lo de COVID, Ajá. se basaron a partir de enfermedades antiguas, o sea, enfermedades que ya Exacto. existían, apoyándose con ellos para Exacto. hacer la cura contra el COVID. Exactamente, eso es, así es, porque ya el COVID en realidad, ¿no? El COVID este que tuvimos 19 es una variación de otro tipo de enfermedades que se llaman SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV, ¿no? Y entonces hay muchos y los coronavirus, ¿se acuerdan que así se le llamaban al principio, ¿no? Ahí viene el coronavirus. El coronavirus en realidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el coronavirus es un virus muy activo y que está en muchas variaciones, es decir, se conoce, se ha trabajado, la forma esta que tenía así circular, como con unas trompitas, como las orejas de Cher, o sea, era muy conocido, pero esta variación del que sea SARS-CoV-2, entonces lo hacía diferente, ¿no? Pero entonces ya se tenía, como bien dice Caleb, ya se tenía trabajado, ¿no? Cómo atacar los otros sarcos.
Entonces, cuando llega pues obviamente la vacuna se empieza a experimentar y se tiene que experimentar de una manera muy rápida. O sea, para que se tengan una idea, las vacunas que nos pusimos todos, todavía, si fuera normal, todavía estarían en experimentación, o sea, seríamos parte como de un experimento. Y después, cuando se lanza una vacuna, se tiene que pasar 1, 2, 3 años, dependiendo, para ver si hay reacciones, y luego ya se comercializa. Entonces, lo que pasó aquí fue que se comercializaron, e incluso así se decía, de forma urgente, es decir, como emergencia, una emergencia sanitaria. Entonces, en un proceso normal, una vacuna tarda más tiempo en procesarse, en experimentarse y luego salir al mercado. Pero como esto era una pandemia y estaba muriendo mucha gente, entonces la sacaron. Dijeron, más vale detenerlo y bueno, ya iremos viendo qué pasa con las secuelas. Y hay secuelas, en este caso, de dos formas. Por un lado, hay secuelas del mismo COVID, o sea, de lo que produjo a la gente que se infectó de COVID, ahora tiene secuelas, ¿no? Algunas un poco más graves que otras, y también de las vacunas, la gente que nos vacunamos, por ejemplo, también estamos teniendo algún tipo de reacción, pero es muchísimo más leve la reacción que la que están dejando las secuelas del COVID, pero bueno, hay alguna gente que pensará, ya ven que pensaban que eran cosas de extraterrestres o de chips que nos iban a poner y todas esas teorías de la conspiración, bueno, no tienen tanta validez, pero prácticamente estamos viviendo todavía este proceso de experimentación. Y entonces, por ejemplo, y muy bien, Caleb, muy bien, Leonardo, si queremos regresar otra vez aquí a contestar nuestras hipótesis de por qué el cielo es azul, entonces diseñamos un experimento para capturar, en este caso, gases del cielo, ¿no? De la atmósfera, lanzamos globos, viajamos en avión, perdón, vemos la luz, algunos experimentos con luz. Y luego ya que tenemos esto, pasamos a una fase que es una fase larga, que es la que estamos viviendo ahorita con la vacuna del COVID, que es el análisis de resultados, es decir, sacamos gráficas, ¿no? Este comportamiento tuvo para acá, este se vino para acá, ¿no? Y tal, y entonces sacamos muchas gráficas, muchos números y vamos a ir al final, ¿no? Vamos a tener una respuesta que van a ser finalmente las conclusiones. Y las conclusiones pueden ser de dos tipos. Por un lado pueden ser teorías, o por otro lado pueden ser leyes. Y las dos son válidas y las dos son correctas. ¿Por qué una ley consideramos que una ley es más importante que una teoría de manera errónea? Bueno, porque una ley en este caso nos dice, por ejemplo, que siempre que hagamos, siempre se va a repetir lo mismo conforme al proceso. Por ejemplo, si yo tengo una piedra y la suelto, ¿qué va a pasar con la piedra? Se va a caer. ¿Y por qué? Porque esto lo determina la ley de gravitación universal, que dice que la Tierra atrae las cosas, ¿no? A una fuerza de 9,8 newtons, en fin, todo eso. Entonces, sabemos que esto siempre va a suceder, pero ojo, muy, muy importante, porque luego suele ser muy confuso. Una ley, ajá, se aplica en el universo conocido. Ujú. Entonces, por ejemplo, esta ley de gravitación universal, que si yo suelto una piedra y se va a caer, entonces es en este universo que nosotros conocemos y que observamos y que medimos. O sea, en la Tierra, en la Luna y todo, donde nosotros vemos. Pero queda el planteamiento y por eso la ciencia es tan interesante porque va acumulándose un conocimiento, luego puede llegar a llegar y cambiar otro, es que, por ejemplo, si se llegan características diferentes, entonces podríamos tener que quizá las leyes de Newton no funcionen bajo ciertas características, por ejemplo, cuánticas, ¿no? Es decir, en un mundo muy pequeño. Entonces ahora se están haciendo experimentos a nivel molecular y atómico muy interesantes, digo, subatómico, donde se dan cuenta que no necesariamente las leyes de Newton funcionan a ese nivel micro, ¿no? A ese nivel micro. Pero también podríamos pensar que no funcionan a nivel macro, ¿no? O sea, en universos gigantescos. Entonces, obviamente, estas leyes apuntan para el universo conocido,
pero también se pueden ir modificando. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos la otra vez, no? Esto de que tenemos una de aquí para con la línea y pensábamos que era esta, luego pensamos que era la línea curva. Hoy sabemos que la distancia más corta entre dos puntos, pues es, por otro lado, la velocidad de la luz, pero después alguien llegó y dijo, no, ni siquiera es la velocidad de la luz, el punto más cercano de un punto a otro es un agujero de gusano, es decir, uno de estos túneles que se forman para viajar. Entonces, obviamente, todo esto va derrumbando leyes y va creando nuevas leyes. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con las teorías? Que las teorías son planteamientos que no podemos o no tenemos los instrumentos para comprobarlo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo E igual a mc cuadrado, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, puedo yo agarrar y ¿qué significa esto? Que si yo lanzo un lápiz, por ejemplo, un lápiz común, ¿no? Tengo un lápiz común y yo lo lanzo a la velocidad de la luz, que es 300,000 kilómetros por segundo, pero esto al cuadrado, este lápiz se va a desintegrar, ¿no? Se va a desintegrar y al desintegrarse va a generar, en este caso, energía, ¿no? O sea, se desintegra el átomo, se desintegra el núcleo y libera energía. Esto lo vamos a ver en física y en química. Y entonces, esta ley, perdón, esta teoría, no lo hemos comprobado de unas maneras teóricas y también de una manera muy, muy práctica, con algunos experimentos, por ejemplo, lanzar un electrón de un lado que corre para acá y el otro que corre para acá, en contrario, y luego hacerlos chocar, porque esto eleva la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, hemos visto que se libera energía, muchísima energía. Entonces, pero ahora nosotros no tenemos la capacidad para mandar algo más grande que un electrón. O sea, imagínense, mandamos un lápiz o una nave espacial a la velocidad de la luz, pero y es casi imposible. Pero luego aparte, al cuadrado, pues imagínense nada más, ¿no? Lo que necesitaríamos. Entonces, por eso se queda a nivel de teoría, pero que sea teoría no significa que sea incorrecta. Oh, esto es muy, muy importante. Entonces, prácticamente este es el método científico y es el que nos ayuda y fue súper importante ahora en el COVID ver cómo funcionó todo esto, ¿no? Cómo la ciencia ya estaba armada. Muy bien, y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es esta cuestión de la biología, sobre todo, es ver qué características de los seres vivos le interesan, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que nos une tanto a las plantas, ¿no? A las plantas, a los animales, a los hongos, ¿no? A las bacterias como monera o protista, es decir, ¿qué une a los 5 reinos que nosotros vivimos? ¿Qué nos une? ¿Qué tenemos en común todos? Entonces, lo que tenemos en común todos los seres vivos son estas características. Ojo, porque estas son bien importantes también para el examen. Tenemos algo que se llama organización, homeostasis, ¿no? Irritabilidad, metabolismo, desarrollo, crecimiento, reproducción, adaptación o evolución. Y entonces vamos a revisar cada una de estas y son bien, bien, bien importantes porque estas sí no las preguntan mucho en el examen. Entonces, por ejemplo, la primera es esta cuestión de la organización. ¿Qué significa la organización o la característica que todos los seres vivos, les digo, incluyendo todos los seres, flores, plantas, animales, humanos, todos los tenemos, es esto, ¿no? Todos tenemos células, ¿no? Todos tenemos células, es decir, no hay ningún ser vivo, que no tenga células, pero estas células están organizadas de diferente manera. Vamos a tener en este caso seres vivos que sean unicelulares, es decir, que solamente tengan una célula, y vamos a tener seres pluricelulares como nosotros, como los humanos, que tenemos. Pero esto es muy importante. Las células, y lo vamos a ver también en su capítulo, son diferenciadas. Tenemos células, y esto es muy, muy interesante, células, por ejemplo, que forman huesos, ¿no? Por ejemplo, o las células que forman, en este caso, los nervios, ¿no? Aquí, o las células que forman el tejido adiposo, es decir, aquí la piel, o las células que forman el cartílago, en este caso, que une los huesos, o las secretoras
receptoras por donde nosotros exudamos o lloramos, ¿no? Los músculos, las que forman los músculos, las epiteliales, las que forman también parte de la piel y del pelo, ¿no? Las sanguíneas que tenemos aquí, que van con líquidos, es decir, tenemos un montón de células y dependiendo de la organización, es decir, entre más células diferenciadas tenemos, más alto estamos en la organización. Es decir, necesitamos una organización más elevada, ¿no? Más alta y más compleja que un ser unicelular, en este caso, que tiene apenas unas cuantas, una célula o algunos seres pluricelulares que apenas tienen unas cuantas células, ¿no? Algunas bacterias ahí. Entonces, obviamente, la organización se refiere a esto, ¿no? A la cantidad de células que tenemos diferenciadas. Esto es bien, bien, bien importante. Y muchas de las películas que vemos ahora de héroes y todo ese asunto, pues se basan en esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron en las películas de Spider-Man, por ejemplo, se dan cuenta que tienen, hay un personaje que es un lagarto, ¿no? Por ejemplo, donde experimenta cómo regenerarse a partir de, hay células que se regeneran y hay otras que no. Por ejemplo, si uno se corta un brazo, no le vuelve a salir un brazo. Pero hay las estrellas de mar o algunas lagartijas, algunos anfibios que sí regeneran sus miembros. Entonces, pues, son diferentes grados de organización. A eso se refiere. Muy bien. Luego tenemos la homoestasis, ¿no? Homoestasis, ¿no? Aquí lleva la tilde. Entonces, ¿qué significa esto? Esto también es otra cuestión sumamente interesante en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen una capacidad de autorregularse. ¿Ah? Autorregularse. ¿Qué significa esto? Que todos los sistemas que tenemos tienden a, en este caso, buscar el equilibrio. Todos tienden a equilibrarse. Entonces, por ejemplo, la salud, cuando ustedes definen el término salud, dicen, ay, estoy sano. Y cuando dicen que están sanos, se refieren básicamente a que su capacidad de homoestasis tiene un nivel muchísimo más elevado que cuando están, por ejemplo, enfermos. Cuando están enfermos, el sistema, en este caso, empieza a atacar y empieza a organizarse para que se recupere el equilibrio. Entonces, homeostasis es que están haciendo un equilibrio y cuando el nivel de homeostasis está bajo o está, en este caso, descompuesto, es que está así, ¿no? Tienen bajones o están enfermos o son muy débiles, ¿no? En fin, o sea, no es estable. Ujú. Y entonces, por ejemplo, los organismos, por ejemplo, vamos a ir viendo aquí, si se fijan, tenemos todo este sistema que se autorregula. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, el mismo cuerpo, tiene esta cuestión súper interesante que dice, es que el cuerpo se cura solo, pues tiene elementos de razón, o sea, sí, sí, el cuerpo se autorregula, se puede curar solo, pero si el nivel de homeostasis está demasiado alterado, entonces pues es cuando necesitamos un médico, ¿no? Un médico, necesitamos medicina, necesitamos tratamientos y todo. O sea, hay niveles que el cuerpo puede autorregular, como la temperatura, los nervios, o sea, muchos. Pero, por ejemplo, si alguien sufrimos una herida o chocamos y nos lastimamos o tenemos un cáncer, por ejemplo, cosas así, entonces necesitamos una ayuda externa para recuperar este valor de estabilidad. Entonces, por ejemplo, dejen ponerle aquí un poquito para ver esta imagen, que es interesante, porque aquí nos pone cómo es la metástasis. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos, tenemos una capacidad de regular, ¿no? Nuestra mente a nivel psicosocial, ¿no? Entonces es una regulación psicosocial que nosotros tenemos a partir de lo que nosotros llamamos salud mental. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahora con la pandemia también hubo bueno, hubo una pandemia,
no nada más del COVID, sino una pandemia, por ejemplo, de depresión, de tristeza, de gente que se enfermaba y una alta tasa de suicidios. ¿Por qué? Pues porque la gente, pues solamente es el encierro, las pérdidas que tuvieron familiares o todo ese asunto, pues es una cuestión que les ayudó o desmotivó, en este caso, su salud mental, ¿no? Entonces, es eso. Pero nuestro mismo organismo nos da pauta para autoir regulando eso. Por ejemplo, nos va advirtiendo, por ejemplo, nos hace dormir más, ¿no? Si alguien tiene este problema de depresión, ¿qué es lo que hace? Pues se duerme y entonces dormido, ajá, dejas de estar preocupándote por el mundo, ¿no? Entonces tiendes ahí a olvidar un poco ese asunto. También, por ejemplo, la regulación de la temperatura, la regulación hormonal, por ejemplo, hay una edad, por ejemplo, ustedes ahorita están en una edad que se le conoce como la edad hormonal, donde sus hormonas cambian demasiado y entonces tienen alteraciones de humor, de temperatura y todo, tienen una serie de alteraciones como las tiene una persona o un hombre o una mujer por arriba de los 50, que es como entran en la parte esta ay, se me fue el nombre, que lo sufrimos hombres y mujeres, ¿no? Donde también tenemos una desregularización. Ustedes porque tienen un aumento en las hormonas y aquí se tiene una disminución en las hormonas. Entonces, obviamente, hay una alteración en esto y son procesos regulares. Entonces, el cuerpo tiende a autorregularse o la regulación del potencial de hidrógeno también, en este caso, si somos más ácidos, si tenemos más bases, ¿no? En este caso también la temperatura, esto es varo, es lo de la presión, ¿no? La regulación de la presión y la fuerza, la regulación de fuerza, cuando necesitamos aumentar más o utilizar menos. Entonces, todos estos elementos se tienen que coordinar, se me dice, es la labor un poco del cerebro, regular todos estos mecanismos para que estén bien, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿alguna duda con esto? Maestro, Dime. le digo un dato curioso. Bien, adelante. ¿Sabía que unos animales que tienen dos cerebros, uno lo usan solamente para eso, para regular su cuerpo, mientras que el otro cerebro hace acciones motoras? Ajá, sí, sí, sí. Sí, exactamente, hay unos que tienen este tipo de capacidad, ¿no? Es como, por ejemplo, las vacas que tienen varios estómagos para regular también lo que tienen. Sí, sí, efectivamente. ¿Tienes algún ejemplo de alguno de estos animales que... Hay un animal que literalmente lo que hace es de que se duerme, pero no se duerme al 100%. Ajá. Gracias a su capacidad cerebral, una parte de su cerebro, como el oído, el olfato, entre otros sistemas, se mantienen para que si sienten un depredador cerca, salir por eh, patas. Cierto, cierto, estos que incluso que mandan un olor como a muerto, ¿no? Por ejemplo, algunos animales que ven un depredador y se caen y llega el otro y sacan un aroma para que no se los coma el animal, piensa que estén descompuestos y todo ello, ¿cierto? Sí, En sí, serio, sí. las mariquitas tienen ese sistema. Las mariquitas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Catarinas, ¿no? También se les conoce. Sí. Cierto, tienes toda la razón. Muy bien, bueno, qué buen dato. Y ya me acordé de lo de las hormonas, esto es la menopausia. Es una cosa que se da, a mujeres se llama menopausia, en hombres se llama endopausia, pero nos da, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien, Caleb, muy buena aportación. Ahora, tenemos la otra, irritabilidad. Irritabilidad no significa enojo, no, 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 eso lo aplicamos en otro término. El enojo no significa irritabilidad en esta parte de características, sino la irritabilidad es
cómo nosotros nos confrontamos, en este caso, al mundo y cómo nuestros sentidos absorben, en este caso, lo exterior, lo que viene, ¿no? Rodeándonos, el aire, la luz, la fuerza, el calor, todo ello. Entonces, ¿cómo reaccionamos a ese entorno? Entonces, por ejemplo, aquí la pupila, ¿no? Está muy encogida cuando tenemos luz, pero cuando falta, en este caso, luz y tenemos una luz más tenue, entonces nuestra pupila tiende a dilatarse, a crecer. También esto pasa, esto es súper interesante, a lo mejor lo saben, pero por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona que les gusta, ¿no? No sé, ven al chico que les gusta, a la chica que les gusta, ¿no? Su pupila se dilata. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta si le gustan a esa misma persona, si se acercan y ven los ojos, y si los ven así, pues ya la hicieron, ¿no? Es que también le gustan a ustedes, ¿saben? Pero si se acercan y ven que tiene la pupila así, pues es que pierdan toda esperanza, no hay manera, ¿no? Entonces, porque también es una reacción un poco natural el atractivo o la atracción de una persona hacia otra. O incluso los olores, ¿no? Hay personas que nos atraen por el olor. Nosotros a veces pasa, se llama feromonas, ajá, que nosotros podemos ir caminando y de repente volteamos a ver a alguien sin ni siquiera haberla visto, pero nuestro olfato percibió en el entorno, percibió un olor que nos atrajo de manera inconsciente y nos llevan a voltear y nos llegan a hacer algo que nosotros llamamos la química, ¿no? Con las personas. Cuando dices, joder, es que tengo química con esa persona, es que incluso a nivel muy primario, ¿no? Se llegan a conectar, ¿no? Por los olores. Y entonces es un poco como también se comunican algunos animales para parearse. Entonces, no sé si por ejemplo, un dato como los de Caleb, es las termitas, por ejemplo, ¿no? Puede estar una termita aquí y otra termita acá a 1000 kilómetros, ¿sí? Ojo, 1000 kilómetros, ¿no? Y oler las feromonas de otra y emprender un camino que seguramente no va a llegar, pero muchas veces no llega, pero trata de llegar de donde viene. ¿Y cómo es que llega este olor? Pues llega a través del viento, ¿no? Va viajando porque los olores son moléculas. Ojo, acuérdense, no es una cosa de que sea etéreo, no, son moléculas que viajan, ¿no? Y puede llegar a otra y las detecta. Tiene esa capacidad. A uno les va a parecer que no huele a nada, pero va a haber alguien que sí las detecte. Entonces, eso pasa, ¿no? Eso es la irritabilidad a lo que nos referimos. Muy bien. Y luego, Maestro, dime, Karen. en serio, lo que nos está diciendo ahorita, Ajá. hay un dato curioso en eso. Ahorita han hecho perfumes para directamente, si le echas a alguien, que esa persona sienta algo más allá que amor. Exacto, exactamente. Sí. Sí, que los atrae, ¿no? Atraen a la persona y las Las feromonas, trastornan. ¿no, profe? Hormonas, sí, son hormonas, exactamente. Pero algo pasa muy interesante. Fíjense, todos tenemos químicas diferentes, o sea, tenemos diferente tipo de, la feromona como tal, su composición es igual en todos nosotros los humanos, pero tiene alguna característica particular de nosotros, que no la tiene el otro. Entonces, sucede que debe, para que funcione la feromona con la otra persona, debe de tener o debe de ser muy similar al olor que nosotros estamos emanando. Ahí es cuando se da la química, cuando son muy similares. Cuando si tú estás, por ejemplo, aquí caminando, te echas el perfume este de las feromonas y vas caminando y te encuentras otra persona que igual trae el mismo perfume de las feromonas, lo más seguro es que se vuelvan compatibles porque el olor que está emanando aquí es muy similar al de este. Entonces el cerebro reacciona a estos impulsos, ¿no? Impulsa eso. Por eso tienen tanto éxito estos perfumes. Pero tendría que ser, digamos, alguien que también lo use, porque si yo voy caminando, por ejemplo, voy caminando con mi perfume de feromonas, lo más seguro es que uno, entre muchísima gente, nos tenga o capte el olor porque es similar al suyo.
y la gran mayoría no. Ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos que encontrar o alguien que use también el mismo perfume o en este caso que emane de manera natural una feromona muy parecida a la que nosotros estamos portando aquí de manera artificial. Entonces, esto se hace incluso con animales, por ejemplo, para parearlos con vacas, con cerdos, caballos y todo, se les inyectan esto para que tengan esta situación de deseo, ¿no? El deseo primario sexual para poderse reproducir. En nosotros, por ejemplo, lo que decía Caleb aquí es, no nada más es la atracción física, sino también puede ser la atracción sexual, ¿no? O la atracción, en este caso, así como le llaman, la pasión total, ¿no? Entonces, sí, pero tiene sus características. Eso es muy, muy interesante. Entonces, por ahí pasa. Y algo muy interesante es que esta atracción, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante en química, eh, esta atracción de corte químico, ajá, no dura todo el tiempo. O sea, tiene un periodo de duración. Primero es muy fuerte, es una reacción química, y luego, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo hasta anularse. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en esto? Va en un periodo entre 3 y 7 años, ¿no? Entre 3 y 7 años es cuando se dice que se acaba la química, se acaba el amor y todo ese asunto. Entonces, aquí los que estudian este fenómeno del sex appeal, del amor y todo ese asunto de la química, llegan a una conclusión muy curiosa. Dicen, bueno, pasa esto de se acaba el amor químico, el amor pasional, que es el deseo sexual y todo, pero viene, ¿no? Lo que es el contexto social. Entonces, por ejemplo, el contexto social es que las personas o las parejas comienzan a interesarse por otras cosas, por ejemplo, ir a comer, ir a cenar, ver películas, llevarse bien, tener intereses socialmente comunes, como un negocio, en fin, ¿no? Y que ya no caen en esta esfera de lo inmediato, de la pasión loca y todo ese asunto, ¿no? Sino las parejas van construyendo nexos sociales, pues que las van llevando y que pues hacen que a veces haya parejas que duran muchísimo más, ¿no? De los 3 y 7 años. Pero en los 7 años se le conoce incluso como la comezón del séptimo año a esta cuestión de que la mayoría de los divorcios que se dan en pareja se dan entre este año, ¿no? Entre los 7, 6, 7, 8 años, ¿no? Pues porque se acaba la atracción y entonces, pues dice, ¿y ahora de qué vivimos, no? O sea, ¿cómo vamos a convivir? Ujú. Muy bien, perfecto. ¿Algún comentario más? ¿Algo más con este punto? Pero este tema todavía sigue en investigación porque luego Sí, existe el amor a primera vista. Bueno, claro, eso sucede cuando directamente después de ese tema, de lo de la química, recuerda que también está el tema de la psicología. por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro. ¿Cómo lo aplicas la psicología ahí, por ejemplo? Cuando se trata en la psicología, ahí es cuando uno que usted dijo directamente, lo de los Ujú. ojos, que ahí se dice que Ajá, es psicología corporal. sí. Cuando alguien se enamora a primera vista, bueno, por Ujú, una foto, por alguien que los ha presentado, ujú, es cuando directamente es una conexión que no es base de la química y es lo que siguen investigando, que por qué pasa. ujú. Exactamente, sí, 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 sí. Es decir, esta cuestión de la química es, digamos, esto es lo primario, ¿no? Esto es lo primario, esto es lo que sucede primero, este es el primer efecto. Después viene la parte psicológica, es decir, cómo funciona nuestro cerebro a estos impulsos y cómo los traduce también en experiencias previas, ¿no? Que hemos tenido. Y luego, finalmente, tenemos la parte social, es decir, ya el complemento, ya que esto pasó, el cerebro va a valorar los aspectos sociales, por ejemplo, si es buen proveedor, si tiene buen trabajo, en fin, y todo ese asunto, digamos si queremos relaciones a largo plazo o de otro tipo, ¿no? Entonces sí,
Viene esta parte química pura, la parte psicológica, que incluso se utiliza mucho en la mercadotecnia. Ojo, es esto, ustedes, por ejemplo, si ven los TikToks o ven los Facebook o Instagram, todas estas redes sociales, todas las redes sociales en realidad tienen estudios basados en este punto. Por es decir, dicen, cómo nosotros hacemos que la gente reaccione, en este caso, a lo que nosotros mandamos. Entonces nos están mandando impulsos, ¿no? Como esto, como la luz, o como esto, o como feromonas, nos están mandando impulsos en las redes sociales, así para aumentar los likes, o aumentar los corazones, o en fin, todo esto con base a estos estudios de que cómo nuestro cerebro se vuelve un poco adicto a esta cuestión del impulso y del abastecimiento del ego, ¿no? De que nos ponen likes o todo ese asunto, nos dicen cosas y todo eso. Entonces, por eso las fotos y todo ello. Y entonces, no sé si ustedes lo tienen así configurado, pero por ejemplo, si ustedes tienen su teléfono, entonces, si tienen las notificaciones de Facebook, les manda todo el día, ¿no? Así, ya este puso esto, este puso esto, aquello puso. Y aunque no les interese, van y abren el impulso, o sea, actúan ya de manera mecánica, ¿no? Un poco pavloviano, y actuando un poco en este sentido de agarrar y vamos a aplicar el botón, ¿no? A ver qué pasó. Se sienten un poco satisfechos, este sentido de la satisfacción, ¿no? De ver, a ver quién me puso like y cosas así. Entonces, funciona exactamente con esto. Han estudiado tan bien los impulsos de cómo funciona nuestros sentidos a los impulsos externos que lo han llevado a esto, ¿no? Por eso somos tan adictos a las redes sociales, a los TikToks y todo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es el metabolismo. Entonces aquí, cuando vemos el metabolismo, nos referimos en este caso a cómo nosotros obtenemos energía y cómo en este caso también la reproducimos. Entonces, por ejemplo, el metabolismo es cuando nosotros vamos a absorber energía, ¿no? La absorbemos, aquí estamos nosotros, y también cómo la vamos a desechar, ¿no? Entonces, absorbemos energía, pero también la desechamos. Entonces, por ejemplo, nosotros se han conocido seguramente a personas, sí que son flacas, 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 ¿no? Y comen mucho y siguen siendo flacas. Y personas que tienen mucho sobrepeso, así, mucho sobrepeso y comen poquito. Y entonces dices, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues se explica por lo siguiente, porque el metabolismo es este mecanismo, ¿no? Donde nosotros absorbemos energía, por ejemplo, aquí mucha, pero la desechamos de manera muy rápida. Por eso esta persona sigue siendo flaca y por eso necesita comer más. Pero esta persona, por ejemplo, come poca, o sea, come poca energía, pero su organismo se tarda mucho en desechar esa energía y por lo tanto la va concentrando, la va almacenando. Y en ese sentido sigue administrando comida, no energía que no le es necesaria y por eso también llegan a subir mucho de peso, porque el metabolismo es más lento y este tiene el metabolismo más rápido. Ujú. Entonces, es una de las causas también del sobrepeso. Y claro, también el tipo de alimentación como las harinas, azúcares, carbohidratos y todo ese asunto. Pero esto lo explica también un poco, ¿no? Cómo tenemos ese metabolismo lento y todo, o con la edad también se va haciendo más lento. Por ejemplo, ustedes ahorita tienen una edad donde tienen un metabolismo muy acelerado, necesitan mucha energía para estar despiertos, para su proceso hormonal, para crecer, porque siguen creciendo y todo ello, entonces necesitan mucha energía y su metabolismo es más acelerado, quema mucha energía, ¿no? O un nadador, por ejemplo, profesional de estos que ganan medallas en las Olimpiadas, también necesitan en este caso mucha energía y se comen hasta 10 platos de pasta, ¿no? Antes de una competencia y uno los ve flacos, ¿no? Y supermercados, pero ya se comieron 10 de pasta, pero es que esa energía la van a quemar en la competencia, ¿no? Por ejemplo, mencionan ello. Entonces, cuando nosotros tenemos dos tipos de metabolismo, uno que nosotros llamamos anabolismo, ¿no? Y este es que parte de algo muy simple, o sea, obtiene energía de manera muy simple y entonces la va a procesar para, en este caso, generar una energía más compleja, es decir, sustancias más complejas.
parte de lo menos va a lo más. Ese es el anabolismo. Cuando nosotros tenemos un metabolismo catabólico, ajá, es al revés. En este caso, nutrientes muy complejos o más sofisticados los vamos a convertir, en este caso, en nutrientes muy bajos, en este caso, o muy sencilla o de baja calidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, anabólicos y catabólicos, podemos tener estas dos características o podemos tener elementos, procesos de vida donde, por un lado, seamos anabólicos y otros catabólicos, ¿no? Entonces, por eso dice la gente esta que se use esteroides y todo, parte de generar esto, ¿no? Por eso se le dice anabólicos, ¿no? O a las pastillas, porque se meten unas pastillas, ¿no? Y esas pastillas generan un proceso de energía muy complejo que hace que les crezcan los músculos, se vuelven así todos fuertes y todo ello, ¿no? Claro que tiene consecuencias esto, porque no es un proceso natural. Y el catabolismo es este tipo de, por ejemplo, se ha puesto muy de moda un tipo de dieta donde la gente come, sí come alimentos muy complejos y todo ese asunto, pero en pocas cantidades o en cantidades en este caso mínimas, lo cual hace que el tipo de energía que tenga pues sea una energía muy débil, ¿no? Con la cuestión de lo que dicen que es sano, pues en realidad se vuelven muy débiles, ¿no? Y siempre les va a faltar ahí como que algo más, ¿no? Siempre vamos a tener esto. Muy bien, y yo creo que ya nos va a dar tiempo para el otro. ¿No? Y nada más vemos esto. Y otro de los elementos que tenemos, pues es el crecimiento, ¿no? Que nosotros nos vamos desarrollando de ser, en este caso aquí, bebés hasta que envejecemos y aquí la curva baja, ¿no? Se hace para acá. Y entonces, obviamente, crecimiento y desarrollo, pues este es el proceso clásico de crecer, desarrollarnos, reproducirnos, ¿no? Consumir energía y materia y posteriormente envejecer y pues, morir, ¿no? Y entonces, obviamente, este proceso puede desencadenarse que sea más lento o sea más rápido. ¿Mm? Y entonces ahorita estamos en procesos donde la expectativa de vida es, en este caso, en hombres, en promedio general, por ejemplo, aquí en México, es de 80 años y en mujeres es de 85 años, o sea, es muy elevado. Pero hubo épocas, no tan alejadas, donde los hombres vivían apenas 30 años y las mujeres vivían apenas 20 años, ¿no? O luego se cambió y ahora la tendencia es que los hombres, en este caso, vivan cada vez menos y las mujeres vivan cada vez más. ¿No? ¿Por qué? Pues porque los hombres tienden a morir más jóvenes, tienen más exposición a los accidentes, en fin, ¿no? Entonces, el promedio de vida se está buscando o se están desarrollando medicamentos, estilos de vida y muchas cosas que podamos durar pues, muchísimos más años, ¿no? De vida, más de los que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, que podamos vivir 200 años, ¿no? Que eso, con eso vamos a comenzar la próxima semana, por ejemplo, cuáles serían las consecuencias de vivir más de 200 años, ¿no? Suena un poco extraño este asunto. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos porque me voy rápido a la otra clase y nos vemos el próximo martes. Ahorita nada más que termine la otra clase, subo el video de ayer y el video de hoy y se los mando para que los estudien. Y bienvenido, Caleb, de nueva cuenta. Espero que regreses más veces a clases, que te escapes más por acá y andes por aquí de nuevo, más seguido. Está bueno. Sale. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Tengan buena tarde y buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Sí.